Mi nombre es Daniel Meléndez Márquez, yo soy psicólogo de profesión y un apasionado por la historiografía y la historia del metal de Medellín, de Colombia y del mundo. Entre los poquitos aportes que he hecho a la escena local es hacer una reconstrucción de sitios, fechas, lugares, grabaciones, producción, la forma de los nexos, cómo se conectan las personas, el contexto en el que se dio toda la emergencia del movimiento Metal Medallo, que no me tocó el ultrametal, y esa reconstrucción es a base de algo que se llama las fuentes documentales. Y las primeras fuentes documentales a las que yo tuve acceso fue la colección personal de los fanzines de Mauricio Bull Metal Montoya. Yo iba a la casa del Bull a leer fanzines, a leer revistas, a leer los librillos de los CDs, las inner sleeve de los LPs. Eso a mí me nutrió mucho, y una de las cosas que le aprendí a él fue también la parte del registro documental y de tener como un derrotero, por decirlo de alguna manera, de lo que era historia e historiografía. Entonces he podido reconstruir con base en mi experiencia personal y recogiendo testimonios de otras personas, pues parte de esa historia desconocida o historia por conocer de lo que ha sido el devenir del metal de aquí en Medellín. Eso es lo que yo hago. El metal lo conocí en mayo de 1992. Yo estuve viviendo 3 años en Neiva, pero yo venía aquí cada vacación, mi familia es de acá, de Medellín. Y en mayo del 92 logré contactarlo porque encontré el teléfono de Alejo Saldarriaga de Piroquinesis Masacre de los Árboles en la Helsain 2. Llamé a Alejo a preguntarle el teléfono del Bull. Ella se había salido de Masacre, me dio el número de Juancho me dio el teléfono del Bull Metal, que yo todavía me acuerdo, 250404. Lo llamé, le caí porque él estaba viviendo, yo no sabía, relativamente cerca a donde yo me estaba quedando, en San Joaquín, y desde entonces iba cada 15 días, cada mes. Me quedó la coincidencia que cuando yo fui, la primera vez en mayo, acababa de salir el split de Profanática con Masacre, y ese día me devolví para Neiva, llegué otra vez en julio, y cuando volví en julio él ya no estaba. Recuerdo que en esa primera tanda de cassettes me grabó de relleno el último ensayo que él grabó con Masacre, y entre las canciones que tocaron estaba At the End of My Days de Trouble. De eso sí me acuerdo perfectamente. El epítome del crecimiento del metal en Medellín fue el concierto con Sodom en septiembre del 97. Yo me lo perdí porque yo al día siguiente tenía un parcial en la universidad, estoy en la Universidad de Antioquia. Me perdí el concierto pues por pendejo, pero yo estaba determinado a no perderme el concierto de Napalm Death que iba a ser en octubre. Pues todos sabemos el malogrado concierto donde iban a tocar Masacre, Tenebrarum, Pagan Fears. Bueno, cuando pasó eso yo dije, no, puta, esto ya se puteó, aquí se acabó todo, no va a haber conciertos. Y efectivamente, por falta de un permiso, un documento, por papelería, que Medellín es una de las ciudades más complejas para realizar eventos públicos, yo creo que de toda Sudamérica, y eso estamos hablando de hace más de 20 años, imagínense, hoy en día se ha complejizado muchísimo más. Por falta de papelería, a última hora se cancela el concierto donde junto a Napalm Death habrían tocado Pagan Fears, Masacre, Tenebrarum, o por lo menos Cromlech, o por lo menos eso está en el cartel, aunque dicen pues que Pagan Fears ya había cancelado su presentación para entonces. Estando toda la horda metalera afuera, entonces hubo desmanes, motines, tiraron una estatua que había de Pepe Cáceres o Manolete, uno de esos con toro y todo, lo tiraron al río. Conozco 4 personas que se han adjudicado la autoría intelectual y material de la quema de la puerta de la Plaza de Toros La Macarena. Eso llegó a debate al Consejo de Medellín, se prohibieron los conciertos de metal, por lo menos durante un buen tiempo. Alejandro Trujillo de Clinic Records siempre ha hablado pues de que faltó esa papelería, nunca lo ha negado, pero después de eso fuimos en caída libre, y luego por toda la cuestión del acoso policial que hubo a Bull Metal en el 98, pues Bull Metal se va de la ciudad en el segundo semestre, y una de las evidencias de la caída libre que hubo fue que en todo 1998, de toda la producción discográfica que hubo de metal en Medellín, solo hubo 4 producciones, 3 de las cuales eran de Infernal. Y Bull Metal se fue y digamos que la escena quedó huérfana, por decirlo así, aunque estaba todavía Helsain 7, estaba todavía Tribulación, estaba Exorcismo,
Mortas de Tribulación estaba comenzando con su sello, pero no era al mismo nivel que tenía Bull Metal, donde él se ofrecía hacer distribución, como hizo la distribución de los demos de Eternal, de Mysteries, donde había a quien llevarle una producción, donde había quien orientase, quien guiara, quien fuera ese mentor, ese mecenas, que tuviera ese padrinazgo, de poder orientar a la nueva generación que venía. Entonces, entre el 98 y 99, cuando Bull Metal se va y aparece en Carmen de Viboral, pues no es casualidad que hubiese ese desplome en la escena, y ya después comienza como a reactivarse para el 99 y 2000 con el concierto que hubo pues en el Aeroparque, con Antagon reunido, con Wishtrap, con varias bandas de la época, y ya luego pues cuando reinician con Pagan Fears y Gaias en el 2000. Pero sí es básicamente pues como esa caída libre de la escena y la ausencia de Bull Metal de la ciudad. Yo recuerdo que recién salido el Under the Funeral Moon de Darkthrone y llegó el CD donde Bull Metal, no recuerdo con quién estábamos, y llega el Bull y le muestra la carátula del Under the Funeral Moon a alguien que está allí, y llega y dice: este cráneo que está aquí en la portada se lo mandé yo. Y entonces nosotros nos reímos porque nosotros no le creímos, y este marica así es casposo, parce. 9 años después, en 2001, encuentro yo, 8 años después, en 2001, 2002, encuentro yo una entrevista con Nocturno Oculto de Darkthrone, donde el hombre dice: el cráneo que aparece, los cráneos que aparecen en la portada de la Funeral Moon me los enviaron desde Medellín, Colombia, tal vez alguna víctima de las guerras del narcotráfico, ¿quién quita? Y yo, ay, mira, si era cierto. Uno de los aportes a la historiografía y la iconografía del metal del mundo lo hizo Bull Metal con ese pequeño aporte a la carátula de Darkthrone. Son cosas pues que uno en el momento no le da crédito, y después con los años se encargan pues de demostrar que es cierto. En el 98 sí me han enterado que mucha de la música de Bull Metal había salido a la venta, porque por la parte de las piscinas, en la parte de los bloques de atrás de la Universidad de Antioquia, llegó mucho a la venta, pero pues nunca le paré como muchas bolas. En 2002, en diciembre del 2002, me llegó pues la noticia de que mucha de la música restante de Bull Metal, 7 pulgadas, 12 pulgadas y cassette, estaba a la venta en Archivo Musical, que le habían llevado ya lo último de Bull Metal. Pero cuando a mí me dijeron lo último de Bull Metal, yo nunca acabé que de verdad iba a ser lo último de Bull Metal. Pasó el diciembre de 2002 y yo de la muerte de Bull me enteré en enero. Me enteré en enero y me enteré que se había suicidado. Y no conocí muchos detalles hasta tiempo después, con amigos y conocidos y cercanos que fueron juntando rumores tras rumores, y digamos que el contexto y las condiciones los vine a conocer fue ya, 2004, 2005, porque pues el contacto que había con quienes tenían la información de primera mano no era como muy frecuente en ese tiempo. Y fue duro porque uno sabe que una gran parte de la historia, la memoria y la historiografía del metal de Medellín murió con él para siempre, especialmente cuando me enteré que los efectos personales los habían quemado. Ahí se fueron, ni siquiera música, fotografías, cartas, documentos, o sea, fuente documental de la historia del metal de Medellín se perdió para siempre con él. Bull decía mucho que el metal es cultura, y él siempre trataba de que el metalero fuera, pues no digamos ciudadano ejemplar, pero sí por lo menos que no fuera lo que en Medellín se conoce como un chirrete. Él siempre hacía la distinción de proyectar una imagen respetable, por decirlo así uno estuviera bajo el ajuar de taches y cadenas y botas y camisetas, que por lo menos fuera un ciudadano ejemplar, cultivarse constantemente. Y yo creo que eso era algo que él aplicaba mucho, y tenía esa curiosidad intelectual innata que yo creo que todos los metaleros tenemos, la curiosidad innata de empaparnos un poco de estas expresiones de cultura marginal que alimentan y enriquecen el metal en todas sus expresiones. Mucha es la falta que hizo en su momento, y si él estuviera vivo, seguramente sería un dinamizador de la escena local.
y un referente a nivel mundial perfectamente. Eso es básicamente, eso es Full Metal, una vida inmortal en la oscuridad.